Bienvenido a Historias de Noche. Hoy te traigo 3 escalofriantes historias de terror que sucedieron en pueblos. Me llamo Samuel Archer, y nací en Hollow Pines, un pueblo perdido entre colinas que parecían tan viejas como el tiempo mismo. Aquí todo huele a tierra mojada y a hojas marchitas, especialmente en otoño, cuando el aire frío empieza a apoderarse del valle. No pasaba mucho en Hollow Pines, pero eso no significaba que el lugar estuviera vacío de historias. Todos los niños crecíamos escuchando cuentos sobre cosas extrañas que rondaban los campos por la noche, luces que danzaban entre los árboles, sombras que parecían moverse solas. Y el susurro de voces que no pertenecían a ningún ser humano. Yo tenía 10 años la primera vez que trabajé en el campo del señor Gabel. Su huerto estaba al borde del bosque, un lugar sombrío donde los pinos bloqueaban la luz del sol incluso en los días más claros. El señor Gabel era un hombre extraño. Siempre llevaba un sombrero raído, aunque no hubiera sol, y sus botas estaban tan gastadas que parecían estar hechas de papel. Pero lo que más recuerdo de él eran sus ojos, eran grises, como las piedras del río, y parecían no parpadear nunca. Los adultos decían que Gabel era un buen hombre, aunque un poco peculiar. Nadie sabía mucho sobre él, excepto que había llegado al pueblo años antes y que vivía solo. No tenía familia, al menos no que alguien conociera, y su casa, una cabaña de madera oscura, siempre olía a algo dulce y metálico, como si estuviera cocinando algo que no pertenecía a este mundo. Aquella noche, Gabel me había contratado para recoger calabazas y nabos en su huerto. El sol ya se había escondido, y la única luz venía de un farol viejo que colgaba de un poste cerca de la casa. Yo trabajaba rápido, arrancando los nabos de la tierra húmeda y colocándolos en un saco, cuando escuché un ruido extraño. Era como un crujido, pero no venía del suelo ni de las ramas. Parecía venir de la casa de Gabel. ¿Todo bien, muchacho?, preguntó de repente, apareciendo detrás de mí tan silenciosamente que casi dejé caer el saco. Su voz era baja y áspera, como si no la usara mucho. Sí, señor Gabel, respondí, tratando de sonar tranquilo. Pero algo en su sonrisa me incomodaba. No era una sonrisa feliz. Era más bien como si supiera algo que yo no sabía, algo que no quería decirme. Buen chico, dijo, y luego se quedó ahí, mirándome mientras yo seguía trabajando. El crujido volvió a sonar, más fuerte esta vez. Gabel no parecía notarlo, pero yo no podía ignorarlo. Era como si algo pesado se moviera dentro de su casa, algo que no tenía razón para estar ahí. ¿Qué es ese ruido, señor Gabel?, me atreví a preguntar, señalando hacia la cabaña. Su sonrisa desapareció. Por un momento, pensé que se iba a enojar, pero en lugar de eso, me miró con esos ojos grises y dijo, nada que te preocupe, Samuel. Sigue trabajando. La noche es larga. Y lo era. La noche era larga, y fría, y llena de sombras que parecían moverse entre los árboles. Pero lo peor era la sensación de que, mientras yo llenaba el saco con verduras, algo o alguien me estaba observando, no desde la cabaña de Gabel, sino desde el bosque oscuro que rodeaba el huerto. Una semana después de aquella noche, la curiosidad empezó a ganar terreno en mi mente. ¿Qué había en la casa del señor Gabel que producía esos sonidos? No podía dejar de pensar en ello, incluso mientras dormía. Las sombras del bosque y el crujir en la oscuridad se habían convertido en protagonistas de mis pesadillas. Pero cuando le conté mis inquietudes a Ben, mi amigo más cercano, él se rió. Seguro es solo un ratón gordo o algo, dijo, intentando deshacerse del misterio con una respuesta simple. Pero yo sabía que no era un ratón. Una tarde, mientras trabajaba recogiendo calabazas, el señor Gabel salió hacia el pueblo, dejándome solo en el huerto. Me dijo que volvería al anochecer y que terminara de llenar los sacos. Esa era mi oportunidad. Si iba a descubrir algo, tenía que ser ahora. Me acerqué lentamente a la cabaña, sintiendo como mi corazón se aceleraba con cada paso.
La puerta principal estaba entreabierta, y el olor dulce y metálico que siempre rodeaba la casa era más fuerte que nunca. Al cruzar el umbral, sentí un escalofrío. La luz del atardecer apenas iluminaba el interior, pero lo suficiente para distinguir muebles desgastados, un reloj que hacía un tic-tac irregular y al fondo, una puerta entreabierta. El crujido volvió a sonar, esta vez más suave, como un suspiro largo. Venía de esa puerta. Me acerqué con pasos lentos, temiendo lo que podría encontrar. Empujé la puerta un poco más y me encontré con algo que no esperaba. Allí, en una cama grande y cubierta con sábanas que parecían nunca haberse lavado, estaba una mujer. Era enorme, mucho más grande que cualquier persona que hubiera visto en mi vida. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y su rostro estaba cubierto de manchas rojizas. Su respiración era pesada, un sonido que llenaba la habitación con una cadencia que me recordaba al crujir que había escuchado antes. Tenía los ojos cerrados, y por un momento pensé que estaba muerta. Pero entonces se movió ligeramente, soltando un gemido bajo. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué nunca nadie en el pueblo había hablado de ella? Sentí una mezcla de asco y compasión. Había algo profundamente triste en verla allí, inmóvil, atrapada en ese cuarto sombrío. De repente, escuché el sonido de pasos fuera de la cabaña. Era el señor Gabel. Salí del cuarto apresuradamente y volví al huerto, intentando actuar como si no hubiera visto nada. Minutos después, Gabel regresó, con esa misma sonrisa que siempre me ponía los nervios de punta. ¿Todo bien, muchacho?, preguntó, con una mirada que parecía más penetrante que de costumbre. Sí, señor Gabel, respondí rápidamente, evitando mirarlo a los ojos. No mencioné nada de lo que había visto. Algo me decía que no debía hacerlo, que lo que ocurría en esa casa no era asunto mío. Y aunque la curiosidad seguía ardiendo dentro de mí, decidí dejarlo estar. A partir de ese día, mi trabajo en el huerto continuó como siempre, pero nunca volví a acercarme a la cabaña. Cada vez que veía al señor Gabel, su sonrisa me parecía menos amigable y más como una advertencia silenciosa. ¿Por qué te cuento esto?, quizá te preguntes. Bueno, la vida tiene una forma extraña de cerrar círculos, o tal vez de abrir heridas que nunca llegaron a sanar. Ahora soy policía, y aunque mi trabajo me ha llevado a presenciar muchas cosas oscuras, nada me preparó para lo que ocurrió hace unos días, interrogué al señor Gabel. Por supuesto, Gabel no es su verdadero nombre, pero prefiero mantenerlo en el anonimato. Lo curioso es que, después de tantos años, su mirada seguía siendo la misma. Esos ojos grises. La razón por la que estaba ahí no era cualquier cosa. Gabel estaba siendo investigado por la muerte de una mujer que, según el informe, había vivido con él durante años. Su cuerpo había sido encontrado en lo que quedaba de la vieja cabaña, pero aquí está lo inquietante, el cadáver llevaba mucho tiempo allí. Demasiado tiempo. Cuando leí el caso, sentí que el pasado me golpeaba como un tren. La descripción coincidía. Sabía que esa mujer, la víctima sin nombre en el expediente, era la misma que vi en aquella cama hace tantos años. La imagen volvió a mí con tanta claridad que me costó concentrarme. La piel pálida, casi translúcida. La respiración pesada. Esa sensación de tristeza abrumadora. Entré en la sala de interrogatorios con el informe en la mano. Gabel estaba sentado al otro lado de la mesa, esposado, con el sombrero viejo que nunca abandonaba y una expresión casi neutral, como si todo esto fuera solo una formalidad. Pero lo conocía lo suficiente como para saber que detrás de esa fachada estaba calculando cada palabra. Señor Gabel, dije al sentarme frente a él, asegurándome de que mi tono fuera lo suficientemente firme. Tenemos mucho de qué hablar. Él no respondió. Solo me miró con esa intensidad que siempre me hacía sentir como un niño otra vez. Encontramos un cuerpo en su propiedad, continué colocando una foto sobre la mesa. Una mujer.
Según nuestros expertos, ha estado muerta durante años. Gabel ni siquiera miró la foto. Mantuvo la vista fija en mí, y por un momento me pregunté si era capaz de parpadear. ¿Tiene algo que decir al respecto?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres que diga, muchacho?, respondió finalmente, con ese tono áspero que parecía arrastrar las palabras. Podríamos empezar con quién era ella, repliqué. ¿Por qué vivía en su casa? ¿Y por qué está muerta? Hubo un silencio pesado antes de que Gabel hablara. Su nombre era Eleanor. Eleanor. Escuchar ese nombre fue como un golpe en el estómago. Aunque nunca lo había sabido con certeza, una parte de mí lo había sospechado desde el principio. ¿Qué pasó con ella?, insistí. Gabel sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la misma sonrisa de siempre, esa que parecía esconder algo mucho más oscuro. Murió, como todos lo hacemos tarde o temprano, dijo con una tranquilidad escalofriante. Eso no responde a mi pregunta, respondí, sintiendo como la frustración comenzaba a mezclarse con la curiosidad. ¿Cómo murió, Gabel? ¿Fue usted quien la mató? Sus ojos grises parecían perforarme mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Matarla? No, muchacho. Eleanor murió porque así debía ser. Algunas cosas no están hechas para durar. Esa respuesta no me satisfizo. Había algo en la forma en que lo dijo, como si estuviera hablando de algo que iba más allá de lo que cualquiera podría entender. ¿Por qué vivía con usted?, pregunté, cambiando de enfoque. La expresión de Gabel cambió ligeramente. Por primera vez, noté un destello de emoción en su rostro, aunque no pude identificar qué era. Porque no tenía a dónde más ir, dijo, casi en un susurro. ¿No tenía a dónde más ir? ¿Eso justifica mantenerla en esas condiciones? ¿Encerrada en una habitación como si fuera un secreto sucio? No estaba encerrada, exclamó de repente, golpeando la mesa con las manos esposadas. El sonido resonó en la pequeña sala, y yo tuve que esforzarme para no sobresaltarme. Eleanor estaba libre. Más libre de lo que tú o yo podríamos soñar. Las palabras me dejaron helado. Había algo en su voz, en su intensidad, que me hacía dudar de todo. Si era tan libre, ¿por qué terminó muerta en su casa?, pregunté, con un tono que intentaba ser más desafiante de lo que me sentía. Gabel volvió a recostarse en su silla, la furia desapareciendo tan rápido como había llegado. Porque Eleanor no era como nosotros, dijo con una calma que resultaba inquietante. Ella pertenecía a otro lugar. Y cuando llegó el momento, regresó a él. No sabía qué responder. Sus palabras eran tan crípticas como aterradoras. Era evidente que Gabel creía en algo que yo no podía comprender. Esto no es un juego, Gabel, dije finalmente. Eleanor está muerta, y alguien tiene que responder por eso. Gabel me miró con esa expresión que me hacía sentir pequeño, como si supiera algo que yo jamás podría entender. No lo entenderás, Samuel. Ninguno de ustedes lo hará. Solo sigan creyendo que pueden encerrar lo que no comprenden. Días después del interrogatorio, el caso de Eleanor llegó a su fin con una resolución tan desconcertante como inevitable. El informe forense concluyó que había muerto de una falla cardíaca. No había signos de violencia, ni pruebas que conectaran a Gabel con su muerte más allá del hecho de que su cadáver había permanecido en esa cabaña por años. Eleanor no tenía familia ni conocidos que la reclamaran. Para el sistema, era poco más que un nombre en un archivo. Gabel fue liberado con una multa simbólica por las condiciones en las que se encontró el cuerpo. Lo vi salir del juzgado con su sombrero raído, las botas desgastadas y esa mirada perdida que parecía atravesar el tiempo. Fue la última vez que lo vi con vida. Unos días después, Gabel fue encontrado muerto en su cabaña. Se había colgado del poste donde antes colgaba el farol. La nota que dejó era tan enigmática como él. No pertenecemos al mismo lugar.
Pero ahora estoy con ella. El pueblo no tardó en olvidarlo. En Hollow Pines, las historias extrañas eran moneda corriente, y Gabel y Eleanor se convirtieron en una más, enterrada bajo años de silencio y susurros. Sin embargo, para mí, no era tan fácil. Durante semanas, las preguntas sin respuesta me siguieron como sombras. ¿Quién era Eleanor realmente? ¿Qué había visto en ella Gabel que lo uniera tan profundamente? Y, sobre todo, ¿qué significaban sus últimas palabras? Nunca obtuve respuestas, y quizás sea mejor así. A veces pienso que Gabel sabía algo sobre el mundo que nosotros no, algo que lo apartaba de los demás y lo hacía tan ajeno. Tal vez Eleanor no era solo su mujer, tal vez representaba un vínculo con algo más grande, más incomprensible. Algo que no está hecho para durar, como él mismo dijo. Hollow Pines sigue siendo un lugar lleno de historias, pero ahora sé que algunas no tienen finales claros. La vida no siempre se cierra con un lazo ordenado. A veces, todo lo que queda es el peso del misterio, y la sensación de que hay cosas allá afuera que nunca podremos entender. Cuando camino cerca de los bosques donde estaba la cabaña, escucho el viento susurrar entre los árboles, y me pregunto si quizá, en algún rincón que no comprendemos, Gabel y Eleanor encontraron el lugar al que realmente pertenecían. Continuamos. Cuando era niño, pasaba mis días trabajando en la iglesia de San Rafael, un edificio antiguo que se alzaba en el centro del pequeño pueblo de Valle de los Sauces. El pueblo no era más que un puñado de casas de adobe y calles polvorientas, rodeado de colinas cubiertas de álamos y sauces llorones que parecían inclinarse hacia el río que serpenteaba a su alrededor. Crecí allí, entre la rutina tranquila de la vida rural y las historias que los ancianos contaban en las noches frías alrededor del fuego. Historias de tiempos pasados, de almas perdidas y de secretos enterrados en lo profundo de la tierra. La iglesia, construida mucho antes de que naciera, era el corazón del pueblo. Su fachada de piedra caliza estaba gastada por el tiempo, y su campanario, aunque torcido, aún resonaba cada domingo, llamando a la misa. Por dentro, el lugar tenía un aire solemne, con bancos de madera oscura que crujían al mínimo movimiento y vitrales que proyectaban colores apagados cuando el sol lograba atravesar las nubes. Pero lo que más destacaba era el sótano. El sótano era un lugar al que nadie quería bajar, y yo no era la excepción. Como ayudante de la iglesia, uno de mis trabajos era limpiar aquel lugar. La primera vez que descendí, tenía solo 10 años, y jamás olvidaré la sensación. Los escalones eran de piedra fría y estaban cubiertos de una fina capa de polvo que parecía haberse acumulado durante siglos. El aire allí abajo era diferente, más pesado, cargado con un olor a humedad y algo más, algo que no podía identificar. Pero lo peor era el sonido. No era un silencio total, siempre había un murmullo bajo, un sonido que podía jurar que era el llanto de alguien. El padre Salvador, el cura del pueblo, era un hombre mayor con cabello blanco como la nieve y una voz que imponía respeto. Siempre me decía que no debía temer al sótano. Es solo un lugar de almacenamiento, hijo, decía mientras ajustaba sus lentes redondos. Pero había algo en su mirada, una sombra pasajera, que no encajaba con sus palabras. A pesar de su insistencia, yo no podía evitar sentir que el sótano estaba vivo de alguna manera, como si las paredes mismas cargaran un dolor antiguo. Mi rutina era sencilla: barrer los pasillos, limpiar los bancos y, finalmente, bajar al sótano para revisar que todo estuviera en orden. Aunque intentaba posponerlo, no podía evitarlo. Mientras trabajaba en la penumbra, siempre tenía la sensación de que alguien o algo me observaba desde las sombras. A veces, al girar, veía destellos de movimiento en el rabillo del ojo, pero cuando miraba directamente, no había nada. O al menos eso quería creer. La vida en Valle de los Sauces era tranquila, casi monótona. Los habitantes eran amables, pero reservados. Sin embargo, cuando se trataba del sótano de la iglesia, todos parecían evadir el tema. Una vez, durante una reunión en la plaza, mencioné que pasaba tiempo limpiando allí abajo.
Las conversaciones se detuvieron, y las miradas de los adultos se cruzaron en un silencio incómodo. Fue la primera vez que noté que incluso los mayores evitaban hablar de ese lugar. Aunque intentaban no darle demasiada importancia, los rumores siempre estaban presentes. Algunos decían que la iglesia había sido construida sobre una fosa común de tiempos de guerra, otros, que el sótano era un refugio usado por sacerdotes durante la persecución religiosa y que muchos nunca salieron. No sabía qué creer, pero cada vez que bajaba, sentía que el peso de esas historias me aplastaba un poco más. Entonces, todo cambió el día que descubrí la puerta. Una puerta de madera vieja oculta detrás de unas cajas en el rincón más oscuro del sótano. Estaba cerrada con un candado oxidado, pero lo que llamó mi atención fue la marca tallada en su superficie, un círculo con líneas entrecruzadas que no reconocía, pero que me dejó una sensación de inquietud que no pude ignorar. ¿Qué pasó ese día? Bueno, mi nombre es Mateo Salinas, y aunque he tratado de dejar atrás los recuerdos de mi infancia en Valle de los Sauces, hay cosas que no se borran. Como aquella tarde en la que decidí enfrentar el sótano de la iglesia de San Rafael. Esa tarde lo cambió todo, convirtiendo lo que pensaba que era un pueblo tranquilo en algo completamente distinto, algo que no podía comprender, pero que marcó mi vida para siempre. Era un día frío y nublado, como tantos otros en Valle de los Sauces. El padre Salvador había salido temprano, dejándome a cargo de las tareas habituales. Después de barrer los pasillos y limpiar los bancos, me encontré solo frente a las escaleras que conducían al sótano. La puerta estaba entreabierta, y parecía que el aire que salía de allí abajo era más frío, como si el invierno se hubiera refugiado en ese lugar. Pero algo más llamó mi atención, detrás de las cajas en el rincón más oscuro, esa vieja puerta de madera. No pude dejar de mirarla. Aquella marca tallada en su superficie, un círculo cruzado por líneas que no reconocía, me provocaba un escalofrío. Sabía que no debía tocarla, pero la curiosidad me carcomía. ¿Qué guardaba el sótano detrás de esa puerta? Tal vez eran reliquias antiguas o algún tesoro olvidado, pensé, tratando de calmar mi creciente ansiedad. Pero una parte de mí sabía que había algo más, algo que el padre Salvador no quería que descubriera. Busqué una barra de hierro entre los trastos del sótano y me acerqué al candado oxidado. Al principio, dudé. Escuchaba el leve eco de mi respiración y el crujir del metal cuando lo toqué. Pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Coloqué la barra en el candado y, con un esfuerzo que me hizo temblar, lo forcé. El sonido del candado rompiéndose resonó como un disparo, y por un momento pensé que alguien, o algo, había escuchado. Abrí la puerta lentamente, y lo primero que sentí fue el olor, un hedor a putrefacción mezclado con la humedad, un olor tan fuerte que me hizo retroceder y cubrirme la nariz. Con la linterna temblando en mi mano, iluminé el interior. El haz de luz se movió entre las sombras hasta detenerse en algo que me dejó paralizado. Eran huesos. Montones de huesos. Cráneos pequeños, más pequeños de lo que podían pertenecer a adultos. Cada rincón del cuarto estaba lleno de restos diminutos, apilados como si fueran basura. Reconocí los huesos de recién nacidos, algunos con restos de tela que parecían haber sido pañales. Todo estaba cubierto de polvo, pero no lo suficiente para ocultar la evidencia de lo que había ocurrido allí. Me quedé helado. Sentí que mis piernas no podían moverse, como si el peso de lo que estaba viendo me hundiera en el suelo. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué clase de monstruosidad había ocurrido en este lugar sagrado? Intenté respirar, pero cada bocanada de aire me llenaba con aquel olor insoportable. Entonces, algo más llamó mi atención, marcas en las paredes. Eran dibujos toscos, hechos con lo que parecía ser carbón. Figuras humanas rodeaban un círculo negro con el mismo símbolo tallado en la puerta. A medida que iluminaba el lugar, vi palabras en latín escritas bajo los dibujos, palabras que no entendía, pero que parecían un grito silencioso que resonaba en mi cabeza. De repente, escuché algo detrás de mí. Un crujido,
como si alguien estuviera bajando las escaleras. Giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo era abrumadora. El murmullo que siempre había sentido en el sótano ahora era más fuerte, más claro. No eran voces humanas. Eran lamentos, llantos suaves y entrecortados, como los de niños. Quise correr, pero algo en mi interior me detuvo. Era como si el lugar no quisiera dejarme ir. La linterna comenzó a parpadear y las sombras en las paredes parecieron moverse. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, casi imposible de respirar. Cerré la puerta de golpe y retrocedí hasta las escaleras, pero no podía apartar la vista de lo que había visto. Cuando por fin salí a la superficie, el mundo afuera parecía ajeno a lo que acababa de ocurrir. El pueblo seguía igual de tranquilo, con el cielo gris y la brisa ligera moviendo los sauces. Pero algo había cambiado en mí. No podía dejar de pensar en esos huesos, en esos niños olvidados, sin voz ni nombre, enterrados en un lugar que se suponía era sagrado. Las noches que siguieron al descubrimiento en el sótano fueron un tormento. Cerraba los ojos y veía los huesos apilados, las pequeñas calaveras que parecían mirarme con un reproche silencioso. Los murmullos que antes apenas percibía ahora me perseguían, como si los lamentos del sótano se hubieran instalado en mi mente. Intenté rezar, buscar consuelo en la rutina diaria, pero nada podía calmarme. Me sentía responsable de esos pequeños, olvidados en las sombras, sin nombre, sin historia. No podía permitir que siguieran allí, como si sus vidas no hubieran importado. Una noche, incapaz de soportar más el peso de mi conciencia, tomé una decisión. Esperé a que todo el pueblo estuviera dormido. La luna llena iluminaba tenuemente las calles polvorientas mientras cruzaba el umbral de la iglesia. Llevaba conmigo una pala, un saco de yute y una lámpara de aceite que apenas contenía suficiente combustible. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo era peligroso, sino también un sacrilegio según las enseñanzas del Padre Salvador. Pero también sabía que era lo correcto. El sótano estaba más frío que nunca. Sentí que el aire me envolvía como un abrazo pesado y hostil. Cuando llegué a la puerta oculta, la madera parecía más oscura, como si absorbiera la escasa luz de la lámpara. La abrí con cuidado, temiendo que cualquier sonido pudiera despertar al pueblo o, peor aún, a algo que habitara en ese lugar. Con las manos temblorosas, comencé a recoger los huesos. Uno por uno, con una reverencia que no sabía que podía sentir, los coloqué en el saco. A cada hueso que tocaba, el murmullo en el aire parecía intensificarse. No era un sonido físico, sino algo que retumbaba en mi interior, como si aquellos pequeños estuvieran agradecidos, como si por fin alguien los estuviera escuchando. Cuando terminé, me arrodillé frente a la habitación vacía, incapaz de contener las lágrimas. Me sentía abrumado por el dolor acumulado en ese lugar, como si estuviera llevando en mis hombros el peso de siglos de abandono. Salí del sótano con el saco al hombro y me dirigí al bosque que rodeaba el pueblo. Sabía exactamente a dónde quería ir, un claro junto al río, donde los álamos se alzaban como guardianes silenciosos y el agua corría tranquila, como un susurro que prometía paz. Allí, bajo la luz de la luna, comencé a cavar. El trabajo era pesado, pero cada palada de tierra que removía aliviaba un poco la opresión en mi pecho. Cuando terminé, coloqué los huesos en la fosa con cuidado. Me arrodillé junto a ellos, cerré los ojos y murmuré una oración. No era una oración aprendida en la iglesia, sino algo que surgió desde lo más profundo de mí. Pedí perdón por el olvido, por el dolor, por los años en los que nadie los había reclamado. Prometí que, aunque no conocía sus nombres, nunca serían olvidados. Cubrí la fosa con tierra y marqué el lugar con una piedra grande. Me quedé allí hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a teñir el cielo. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Los murmullos habían cesado, y el aire a mi alrededor parecía más ligero. Al regresar al pueblo, supe que nunca volvería a ser el mismo. En los días que siguieron,
La iglesia me pareció menos imponente. Los bancos crujían como siempre, los vitrales proyectaban sus colores apagados, pero el sótano ya no me daba miedo. No sé si alguien alguna vez descubrirá lo que hice o si importará. Pero sé que, aquella noche, devolví algo de dignidad a esos pequeños. Tal vez no logré darles justicia, pero al menos les di un lugar donde descansar en paz. Años después, cuando dejé Valle de los Sauces, cada vez que pasaba por un río o un bosque, pensaba en ellos. En sus pequeños huesos, en los llantos que me habían perseguido y en la paz que finalmente encontré al escucharlos. Aprendí algo importante esa noche: a veces, lo que más nos aterra no son los secretos oscuros que descubrimos, sino el peso de ignorarlos. Continuamos. Me llamo Jonathan Raynor, y nací en Black Hollow, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. Aquí la vida es simple: la iglesia, la taberna, y los campos que nos dan el pan. Todos conocemos a todos, y cualquier cambio, por pequeño que sea, se siente como un terremoto. Así que, cuando el extraño llegó, fue imposible ignorarlo. Era un martes, lo recuerdo bien porque los martes son los días de mercado. Estábamos todos en la plaza, charlando y regateando como siempre, cuando apareció por el camino del norte. Caminaba lento, pero seguro, arrastrando una vieja maleta que parecía tan desgastada como su abrigo. Ese abrigo era negro, largo, y tan amplio que parecía envolverlo como una sombra. Pero lo más inquietante era su sombrero, un fedora oscuro que le tapaba casi todo el rostro. Podías ver, con suerte, un destello de su barbilla, pero sus ojos estaban completamente ocultos. No dijo nada. No saludó ni levantó la mirada cuando pasaba junto a nosotros. Simplemente siguió avanzando, con un aire de pesadez que hacía que el viento pareciera detenerse. Lo vimos desaparecer en la dirección del viejo caserón de los Greaves, esa casa abandonada en la colina que lleva años desmoronándose. ¿Quién es?, preguntó la señora Elms, la dueña de la tienda, cruzándose de brazos como si el frío hubiera llegado de golpe. Nadie respondió. Nadie lo sabía. Y eso nos incomodó a todos. En Black Hollow, todo el mundo tiene una historia, y si no la tiene, nos la inventamos. Pero este hombre no traía historia. Solo silencio. Y el silencio puede ser más pesado que el plomo en un lugar como este. Pasaron algunos días desde que el extraño llegó a Black Hollow. Aunque todos comentaban su presencia, nadie había logrado hablar con él. Algunas noches, desde mi ventana, podía ver la débil luz de una lámpara encendida en la vieja casa de los Greaves. Era inquietante, como si la colina misma volviera a tener vida después de años de abandono. Un jueves por la tarde, mientras ayudaba a mi padre a cargar sacos de grano en la carreta, vi al hombre nuevamente. Esta vez estaba en la carnicería del señor Tully, una pequeña cabaña de madera con un mostrador al aire libre. Era un día soleado, y las sombras de los árboles jugaban sobre el suelo como manchas móviles. El extraño estaba allí, de pie, esperando que le atendieran. Noté algo diferente en él. Ya no se veía siquiera la barbilla bajo el ala de su sombrero. Ahora llevaba una bufanda negra alrededor del cuello, tan alta que le cubría hasta la base del sombrero, sellando por completo cualquier atisbo de piel. Me pregunté si tal vez tenía quemaduras graves, o alguna deformidad que prefería ocultar. El señor Tully, normalmente un hombre amigable y parlanchín, estaba inusualmente callado mientras cortaba carne para el cliente. Yo estaba cerca, lo suficiente como para oír cuando el extraño habló, pero su voz era apenas un murmullo bajo, grave, como el eco de algo enterrado muy dentro de él. Solo cerdo, dijo, casi inaudible. Tully asintió y empezó a envolver el corte. Pero lo que realmente me inquietó fue lo que sucedió después. Cuando el extraño extendió la mano para recibir el paquete, sus dedos parecían alargados, casi desproporcionados. Las uñas eran gruesas y oscuras, como si estuvieran manchadas por algo que no era simplemente tierra. Quizás era mi imaginación, me dije.
Miré a Tully para buscar alguna señal de reacción, pero el hombre mantenía los ojos clavados en su trabajo, como si evitara deliberadamente mirar a su cliente. El extraño se marchó sin decir más, su figura envuelta en capas oscuras deslizándose por la calle como una sombra desplazándose lentamente. No pude evitar quedarme mirándolo, tratando de entender qué era lo que me ponía los pelos de punta. ¿Lo viste?, le pregunté a mi padre, que estaba a mi lado. Claro que lo vi, respondió sin mucho interés. Probablemente alguien que quiere que lo dejen en paz. No vayas inventando historias, Jonathan. Pero esa noche, algo me hizo despertar. Un ruido extraño, como un lamento lejano, se coló por la ventana de mi habitación. Miré hacia la colina de los Greaves, y allí estaba la luz, mucho más brillante que las noches anteriores, parpadeando como si algo o alguien se moviera rápidamente en su interior. Por un instante, pensé que veía una sombra cruzar frente a la ventana del caserón. Pero tal vez era solo el viento jugando con las cortinas viejas, o al menos eso quise creer. No podía quitarme la imagen de la luz parpadeante de la cabeza. Algo en ella parecía llamarme, como un susurro que no entendía pero que no podía ignorar. A medianoche, armado solo con una linterna y el coraje que uno encuentra cuando está demasiado asustado para pensar con claridad, decidí acercarme al caserón de los Greaves. El camino hacia la colina era un sendero de piedras resbaladizas y ramas que crujían bajo mis botas. La luna apenas iluminaba el paisaje, y las sombras de los árboles se alargaban como dedos tratando de atraparme. Cuando llegué frente a la casa, sentí un nudo en el estómago. La estructura parecía más imponente en la oscuridad, con sus ventanas rotas y la puerta principal inclinada, como si la casa misma estuviera cansada de mantenerse en pie. Sin hacer ruido, me acerqué al costado, donde una de las ventanas estaba parcialmente cubierta con una cortina deshilachada. Miré hacia adentro y sentí que el corazón me detenía por un instante. Allí estaba eso. No el forastero, sino algo que jamás podría haber imaginado. Una criatura monstruosa, del tamaño de un hombre, con un cuerpo que parecía una amalgama de partes quitinosas y húmedas. Era una cucaracha gigantesca, con patas articuladas que se movían con un ritmo escalofriante mientras devoraba un enorme trozo de carne de cerdo. Su mandíbula trituraba con un sonido que era una mezcla de chasquidos y crujidos, mientras fluidos viscosos goteaban de su boca y caían al suelo, dejando un charco oscuro y nauseabundo. Retrocedí instintivamente, y mi bota pisó una rama seca que crujió con un ruido que pareció resonar como un disparo en el silencio de la noche. La criatura detuvo su festín y giró la cabeza, o lo que fuera aquello, hacia la ventana. Por un breve momento, juraría que me vio, aunque no podía distinguir ojos en ese rostro horrible. Un chillido agudo salió de su boca, un sonido inhumano que hizo que el aire alrededor pareciera más pesado. Fue suficiente para desatar mi instinto de supervivencia. Solté la linterna, que rodó por el suelo, y corrí como nunca en mi vida, bajando por el sendero sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a mi casa, jadeando y con las piernas temblando, cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, tratando de calmar el temblor en mis manos. Mis padres dormían, ajenos a lo que acababa de suceder. No podía despertarles, ¿qué les diría? ¿Qué había visto un monstruo devorando carne de cerdo en la casa de los Greaves? Me encerré en mi habitación y me senté junto a la ventana, mirando hacia la colina. La luz del caserón seguía allí, parpadeando como si nada hubiera pasado. No podía dejar de pensar en el forastero, en su figura envuelta en sombras y en esa voz grave que había escuchado en la carnicería. ¿Era él esa cosa? ¿O había algo más en esa casa, algo peor? Me quedé despierto hasta el amanecer, con los ojos fijos en la colina, preguntándome si alguna vez tendría el valor de volver. El amanecer trajo consigo un aire tenso al pueblo de Black Hollow. Desde mi ventana, vi a los vecinos moverse con una urgencia inusual, llamando unos a otros y buscando en cada rincón. No tardé en enterarme de la razón: la pequeña Anna, hija de los Auller, había desaparecido durante la noche.
Salí rápidamente, uniéndome al creciente grupo de aldeanos que se reunían en la plaza. Los rostros estaban pálidos, y las voces, habitualmente tranquilas, estaban llenas de preocupación. ¿La viste anoche, Jonathan?, me preguntó la señora Elms. Negué con la cabeza, aunque el recuerdo de la criatura y la luz parpadeante me hacía sentir culpable de algún modo. Tras horas de búsqueda infructuosa, alguien sugirió lo inevitable, ir al caserón de los Greaves. Él tiene que saber algo, dijo el señor Tully, su voz cargada de sospecha. Nadie lo cuestionó. Incluso quienes eran más escépticos sobre el extraño sentían que su presencia estaba conectada con la desaparición de la niña. El camino hasta la colina, normalmente solitario, se llenó de murmullos nerviosos mientras ascendíamos en grupo. Al llegar al caserón, la puerta seguía cerrada, pero una vez más, esa luz pálida y parpadeante se veía a través de una de las ventanas superiores. «Abra la puerta», gritó uno de los hombres. Golpearon varias veces, pero nadie respondió. El señor Tully, conocido por su carácter decidido, tomó la iniciativa. «No podemos perder más tiempo», dijo mientras empujaba con fuerza la vieja puerta, que se abrió con un gemido siniestro. El grupo avanzó con cautela, linternas en mano, iluminando el interior. El aire estaba cargado con un olor metálico y rancio, mezclado con algo dulce y nauseabundo. La sala principal estaba vacía, pero había rastros de actividad reciente, una mesa cubierta de papeles viejos, una lámpara de aceite aún encendida y marcas de humedad en el suelo que parecían recientes. Fue entonces cuando se escuchó un crujido proveniente del pasillo trasero. Todos giramos al mismo tiempo, linternas enfocando el origen del sonido. Y entonces apareció. La criatura emergió de las sombras, mucho más clara y aterradora de lo que había imaginado la noche anterior. Su cuerpo era una amalgama grotesca de segmentos quitinosos brillantes, cubiertos de una especie de mucosidad que goteaba en el suelo a cada movimiento. Su tamaño era mayor al de un hombre alto, con patas largas y articuladas que se flexionaban con movimientos mecánicos y espeluznantes. Su cabeza era una mezcla de mandíbulas trituradoras y antenas que vibraban en un patrón frenético. Las linternas iluminaron detalles que en la penumbra de la noche no había podido ver, las pequeñas protuberancias en su caparazón, como cicatrices, y un brillo rojizo en la zona donde deberían estar sus ojos. La criatura soltó un chillido agudo, como el que escuché la noche anterior, y se lanzó hacia la puerta trasera con una velocidad sorprendente. Todos nos apartamos instintivamente, y antes de que pudiéramos reaccionar, desapareció en el bosque, dejando un rastro viscoso tras de sí. La casa quedó en un silencio abrumador, roto solo por el golpeteo de corazones acelerados. «¿Qué demonios era eso?», murmuró alguien, mientras otros intentaban procesar lo que habían visto. Fue entonces cuando uno de los vecinos, la señora Elms, gritó desde el piso superior: «Aquí está la niña». Subimos rápidamente, encontrando a Anna en una de las habitaciones. Estaba tendida sobre un viejo colchón, sucia y pálida, pero respirando. Alguien la tomó en brazos, y pronto estábamos descendiendo con ella, dejando atrás ese lugar maldito. De vuelta en el pueblo, Anna fue atendida por su familia, pero lo más extraño fue lo que dijo al despertar. «Él no quería hacerme daño», murmuró, todavía débil. «Decía que yo no era como los demás. Que yo podía entenderlo». La criatura nunca volvió a ser vista, pero desde ese día, nadie se atrevió a acercarse al caserón de los Greaves. Y yo, aunque nunca pude borrar la imagen de esa cosa de mi mente, aprendí a mantener el silencio. Porque en Black Hollow, algunos secretos son demasiado oscuros para ser contados.